La reina de hielo y el niño de la verdad. Parte 1. La tormenta en el restaurante. Todos temían a la madre millonaria, hasta que un niño de 3 años la dejó sin palabras y silenció a todo un restaurante. El sonido no fue un grito, fue una explosión, un trueno seco cargado de 70 años de amargura que partió en dos la atmósfera impecable de El Ritz, el restaurante más exclusivo de la ciudad. El tintineo de los cubiertos de plata y la porcelana de Limoges cesó de golpe. Las conversaciones, que un segundo antes fluían como un suave río de susurros educados sobre inversiones y viajes a Europa, se evaporaron. El silencio que siguió era tan denso, tan pesado, que casi se podía tocar con las manos. Un silencio que pesaba más que las enormes lámparas de araña de cristal de Baccarat que colgaban del techo, proyectando una luz dorada y cálida que ahora parecía cruelmente irónica ante la violencia de la escena. En el centro exacto de este teatro de lujo y opulencia, doña Catalina Villalba se puso de pie. A sus 78 años, la matriarca no necesitaba estatura física para dominar una habitación. Su presencia era una fuerza gravitacional oscura. Vestía de negro absoluto, un luto eterno que no llevaba por un muerto, sino por una vida que consideraba decepcionante. Su collar de perlas, auténticas y pesadas, oscilaba peligrosamente sobre su pecho, vibrando al ritmo de su respiración entrecortada. Su rostro, una máscara de arrugas profundas esculpidas por la severidad y la ausencia de risa, se contorsionó en una mueca de pura furia. Sus cejas, grises y pobladas, se juntaron en una línea tormentosa, y sus ojos, generalmente fríos como el acero, ahora ardían con un fuego que prometía destrucción. Su mano derecha estaba extendida, rígida como una lanza, acusadora, señalando hacia adelante. Su dedo índice, adornado con un anillo de rubí que parecía una gota de sangre coagulada, apuntaba directamente a la cara de la pequeña figura frente a ella. ¡Insolencia!, rugió Catalina, y su voz, aunque quebrada por la edad, tenía la resonancia de una sentencia judicial. Esto es lo que has traído a mi mesa. Esto es lo que has hecho con el apellido. Mírame cuando te hablo. Frente a ella, el mundo parecía haberse vuelto loco. Cualquier niño de 3 años, ante tal despliegue de furia volcánica, se habría derrumbado en un llanto histérico, buscando desesperadamente las piernas de su padre. Cualquier niño habría temblado, pero Alejandro no era cualquier niño. El pequeño Alejandro, que apenas había cumplido 3 años, estaba de pie frente a la tormenta humana que era su abuela. Iba vestido con un traje azul marino hecho a medida, una réplica en miniatura y perfecta de la alta costura italiana. Chaleco abotonado, camisa blanca almidonada, corbata negra fina y zapatos de charol que reflejaban las luces del techo. Su cabello estaba peinado con una raya lateral impecable. No había mocos, ni lágrimas, ni el desorden habitual de la infancia. Lo más inquietante, lo que hacía que los comensales de las mesas vecinas se olvidaran de respirar, era su postura. Alejandro mantenía una mano pequeña en la cadera, con una seguridad casi arrogante, mientras la otra descansaba relajada a su costado. Tenía la barbilla levantada. En sus ojos grandes y oscuros no había miedo, había curiosidad. Había una calma sobrenatural, una serenidad desafiante que chocaba de frente con la histeria de la anciana. La miraba fijamente a los ojos, manteniendo el contacto visual, con una intensidad que hacía sentir incómodos, incluso a los adultos que observaban desde lejos,
Era como ver a un ratón enfrentarse a un dragón y esperar ganar. A la izquierda de la escena, sentado a la mesa y aferrándose al mantel de lino blanco hasta que sus nudillos se pusieron blancos, estaba David, el millonario de 35 años, el respetado hombre de negocios temido en las salas de juntas y admirado en las revistas financieras. Se había reducido a la nada. Tenía la boca ligeramente abierta, congelado en un gesto de incredulidad y terror. Su traje azul, tan impecable como el de su hijo, no podía ocultar el sudor frío que empezaba a brotar en su frente. David miraba a su madre y luego a su hijo. El tiempo se detuvo. Podía ver el polvo flotando en los rayos de luz. Podía oler las rosas rojas frescas en el centro de la mesa, mezcladas con el perfume antiguo y empalagoso de Catalina. Quería moverse, quería intervenir, quería proteger a su hijo de la lengua venenosa de la mujer que le dio la vida. Pero el trauma era una cadena pesada. «¡Te he dicho que bajes la mirada!», volvió a gritar Catalina, su voz subiendo una octava, incrédula ante la falta de sumisión del niño. «En esta familia se respeta la jerarquía. No eres más que un error de cálculo de tu padre». Los camareros, vestidos de uniforme, se congelaron con las bandejas en las manos, incapaces de decidir si debían intervenir o huir. El gerente del restaurante, un hombre acostumbrado a lidiar con los caprichos de los millonarios, palideció en la entrada de la cocina. Nadie se atrevía a moverse. La tensión era tan aguda que parecía que el aire mismo estaba a punto de romperse como el cristal. Pero Alejandro no parpadeó. Simplemente inclinó la cabeza 1 milímetro hacia la derecha, como si estuviera analizando una pintura abstracta que no terminaba de entender. Su silencio era más fuerte que los gritos de la anciana. Bonnie, en este enfrentamiento visual, en este duelo entre un pasado decrépito y un futuro desafiante, algo fundamental estaba a punto de romperse para siempre. La dama de hierro, por primera vez en su vida, había encontrado un material que no podía doblar. El peso de la sangre. Parte 2. El prólogo del dolor. 6 horas antes de que el restaurante se convirtiera en un campo de batalla, David estaba parado frente a un espejo de cuerpo entero en su ático. La ciudad se extendía bajo sus pies, laberintos de acero y cristal que él había conquistado. Tenía todo lo que un hombre podía desear: una fortuna construida con sus propias manos, una esposa que lo amaba, un hijo sano y el respeto de sus colegas. Pero mientras ajustaba el nudo de su corbata, sus manos temblaban con la vulnerabilidad de un niño asustado. 10 años. Habían pasado 3.650 días desde la última vez que vio el rostro de su madre. No fue una despedida. Fue una huida. David recordaba la noche exacta. La lluvia golpeando las ventanas de la mansión familiar. Los gritos de Catalina resonando por los pasillos vacíos, acusándolo de ingratitud, de mediocridad, de traicionar la sangre de los Villalba por querer estudiar arquitectura en lugar de tomar el control del imperio inmobiliario familiar. «Si cruzas ese umbral, David», le dijo con esa voz gélida que congelaba el alma, «no tienes madre y no tienes herencia. Estarás muerto para mí». Y él cruzó el umbral. Se fue sin un centavo. Trabajó de camarero, de obrero, de delineante mal pagado. Comió fideos instantáneos y vivió en apartamentos donde la humedad manchaba las paredes. Pero era libre, y en esa libertad construyó su propio imperio. Se convirtió en el arquitecto más cotizado del país, no gracias a su apellido, sino a pesar de él. Sin embargo, el éxito no cura las heridas de la infancia, solo las cubre con ropa cara. Hace 3 días recibió una llamada. No era Catalina, por supuesto.
Ella nunca se rebajaría a marcar el número. Era el abogado de la familia, informando secamente que la salud de doña Catalina Villalba era estable pero frágil, y que había expresado indirecta y crípticamente el deseo de conocer a su descendencia antes de que fuera demasiado tarde. Era una trampa, David lo sabía. Era una maniobra manipuladora clásica. Pero la culpa es un veneno lento, y la curiosidad, su antídoto. Quería que su madre viera que no había fracasado. Quería, en lo más profundo y patético de su corazón, que ella estuviera orgullosa. ¡Papá! Una voz suave lo sacó de sus pensamientos. David miró hacia abajo. Alejandro estaba en el marco de la puerta del vestidor, luchando con los botones de su pequeño chaleco. El niño tenía esa seriedad innata, esa alma vieja que a veces asustaba a David. No jugaba con los coches de forma caótica, los organizaba por colores. No tenía rabietas, negociaba. «¡Ven aquí, campeón!», dijo David, arrodillándose para estar al nivel de su hijo. Sus rodillas crujieron ligeramente, el único sonido en la habitación alfombrada. Con dedos hábiles, David comenzó a abrochar el chaleco del niño. Sentía una opresión en el pecho, una ansiedad física que le impedía respirar profundamente. No estaba vistiendo a su hijo para una cena, sino para una guerra. Sabía que Catalina buscaría cualquier defecto, cualquier mancha, cualquier signo de debilidad para atacar. «Escúchame bien, Alejandro», dijo David, tomando al niño por los pequeños hombros y mirándolo a los ojos. «Hoy conoceremos a la abuela Cata, la reina malvada», dijo Alejandro, repitiendo una frase que una vez escuchó susurrar a su madre. David suspiró. Una media sonrisa triste curvó sus labios. «No es malvada, hijo, es complicada. Es una mujer que ha estado muy sola, durante mucho tiempo. Es como un castillo antiguo, fuerte por fuera, pero lleno de habitaciones frías por dentro». Alejandro asintió lentamente, procesando la información con esa implacable lógica infantil. «¿Por qué vamos?». La pregunta era simple, pero la respuesta era un laberinto. «Porque es mi mamá, y porque quiero que ella vea quién eres. Quiero que vea que eres un Villalba, pero que también eres mucho más que eso». David le alisó el cabello con ternura. «Necesito que te portes muy bien, como un caballero. No corras, no grites. La abuela es muy estricta con los modales. ¿Puedes hacerlo?». Alejandro se enderezó, imitando la postura de su padre. Puso una mano en su cintura. «Sí, papá. Soy un hombrecito». «Eres el mejor hombrecito», susurró David, sintiendo un nudo en la garganta. Abrazó a su hijo con fuerza, inhalando el olor a champú de bebé y a limpieza, tratando de absorber un poco de esa valentía inocente. El viaje en coche al restaurante transcurrió en silencio. La ciudad pasaba como una mancha borrosa de luces de neón a través de los cristales tintados del sedán de lujo. David repasaba mentalmente los posibles escenarios. Catalina podía ignorarlos. Podía insultar a su esposa, quien sabiamente había decidido no asistir para no ser el blanco principal. O podía simplemente levantarse e irse. Cuando llegaron a El Ritz, el ayuda de cámara abrió la puerta. El aire nocturno era fresco. David tomó la mano de Alejandro. La mano del niño era pequeña y cálida en la suya, un ancla de realidad. Entraron. El maître los reconoció de inmediato y con una reverencia ligeramente exagerada, los acompañó a una mesa reservada en el rincón más privado, junto a los ventanales que daban al jardín interior. Y allí estaba ella. Doña Catalina Villalba ya estaba sentada. No se giró para verlos entrar. Bebía agua con una elegancia rígida. Su espalda no tocaba el respaldo de la silla. David sintió que sus piernas se convertían en gelatina.
10 años de éxito se desmoronaron. Volvió a ser el niño de 12 años que tenía miedo de manchar el mantel. «Mamá», dijo David al llegar a la mesa, su voz sonando extraña en sus propios oídos. Catalina dejó el vaso sobre la mesa con un movimiento lento y deliberado. Giró la cabeza. Sus ojos recorrieron a David de arriba abajo, escaneando el corte de su traje, sus zapatos, su rostro, buscando defectos. Luego, su mirada bajó al niño. No hubo sonrisa. No hubo brillo de reconocimiento de abuela a nieto. Solo hubo una inspección clínica y fría, como si estuviera evaluando la calidad de un mueble o de un caballo de carreras. «Llegas 2 minutos tarde, David», fue lo primero que dijo. «Ni hola ni cómo estás, solo crítica». David tragó saliva, sintiendo el viejo dolor. El movimiento fue difícil. «Mamá, este es Alejandro, tu nieto». Catalina miró al niño. Y Alejandro, recordando las promesas hechas a su padre, extendió su pequeña mano con una formalidad exquisita. «Buenas noches, señora Catalina», dijo el niño con su voz clara de soprano. «Chama». La anciana miró la mano extendida del niño como si fuera un objeto sucio. No la estrechó. En cambio, soltó una risa seca, desprovista de humor. «Señora, al menos le enseñaste algo de distancia, David. Siéntense. Ya pedí por ustedes. No quiero perder el tiempo leyendo el menú». La cena comenzó con ese frío ártico. Cada movimiento de los cubiertos era un examen. Cada sorbo de vino era evaluado. David intentaba hablar de sus proyectos, de sus edificios premiados, pero Catalina lo cortaba con comentarios mordaces sobre la vulgaridad del dinero nuevo y la decadencia de la sociedad moderna. Y entonces sucedió. Alejandro, aburrido de la conversación incomprensible y hostil, vio su reflejo en la cuchara de postre. Inocente, curioso, golpeó suavemente la cuchara contra el borde del plato. Cling, fue un sonido diminuto, inofensivo. Pero para Catalina fue una chispa en un polvorín. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, las venas de su cuello se tensaron. El control férreo que había mantenido durante la última hora se rompió ante la vulgaridad del ruido. Golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo saltar las copas, y se levantó, transformándose en la furia que ahora paralizaba a todo el restaurante. «¡Basta!», gritó, iniciando la escalada que llevaría al momento decisivo. David cerró los ojos por un segundo, deseando desaparecer, deseando no haber venido nunca. Pero cuando los abrió, vio que su hijo no había retrocedido. Alejandro se bajó de la silla, se paró frente a su abuela y adoptó esa postura de calma desafiante. El niño no sabía de herencias ni de rencores pasados. Solo sabía que alguien estaba gritando y que las reinas no hacen eso. Y en ese momento, bajo la luz dorada y cruel de la araña, la verdadera historia estaba a punto de comenzar. El duelo de miradas. Parte 3. La verdad desnuda. El tiempo en el restaurante parecía haberse disuelto en una sustancia espesa y pegajosa. El brazo de doña Catalina seguía suspendido en el aire, ese dedo índice acusador apuntando como un arma cargada al pecho del pequeño Alejandro. En cualquier otro universo, el niño se habría derrumbado. Pero aquí sucedía algo antinatural. Alejandro no se movía. No era la inmovilidad del terror, esa que congela a los ciervos ante los faros de un coche. Era la inmovilidad de una estatua observando el paso del tiempo. Sus ojos oscuros, grandes y húmedos, no parpadeaban. Estaba estudiando a su abuela. Estaba disecando su furia con una curiosidad científica profundamente inquietante. Para el niño, esta mujer no era un monstruo mitológico.
Era un rompecabezas al que le faltaba una pieza. Catalina sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una sensación que no había experimentado en décadas. Duda. Estaba acostumbrada a que su voz fuera ley, a que su ira provocara temblores en las juntas directivas y silencios sepulcrales en las reuniones familiares. Se alimentaba del miedo ajeno. El miedo era la moneda con la que compraba su autoridad. Pero este niño, esta criatura diminuta, que apenas le llegaba a la rodilla, no le pagaba. ¡David!, siseó Catalina, bajando lentamente el brazo, pero manteniendo la tensión en los hombros. ¿Es sordo? ¿O además de maleducado es lento? David, haz que se siente ahora mismo, o juro por la memoria de tu padre que haré que los echen a los dos a la calle por la fuerza. David reaccionó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. El hechizo de parálisis se rompió parcialmente, reemplazado por un pánico frenético y torpe. «Alejandro, por favor», susurró David, extendiendo la mano para tocar el brazo de su hijo. Sus dedos estaban fríos y húmedos. Tiró suavemente de la manga de la pequeña chaqueta azul marino. «Siéntate, hijo». La abuela está nerviosa. Haz caso a papá». El niño giró la cabeza hacia su padre. La transición fue suave, controlada. Miró la mano temblorosa de David y luego levantó la vista a sus ojos. En la mirada de Alejandro había una pregunta que David no quería responder. «¿Por qué le tienes miedo?» Lentamente, con una dignidad que hacía que los movimientos frenéticos de su padre parecieran patéticos, Alejandro volvió a sentarse. No se desplomó en la silla. Se acomodó, alisó el mantel imaginario sobre sus piernas cortas, se ajustó la corbata y volvió a poner las manos sobre la mesa, entrelazando los dedos con una calma pastoral. Catalina resopló, un sonido brusco y despectivo, y se dejó caer en su silla con un crujido de seda negra. Todo el restaurante exhaló al unísono. Los camareros, sombras en la periferia, reanudaron sus movimientos con exagerada precaución, como si caminaran sobre cristales rotos. El tintineo de los cubiertos volvió, pero era un sonido tímido, forzado. Nadie quería atraer la atención de la mesa del rincón. «No es lento», dijo Catalina, tomando la servilleta de lino y pasándosela por los labios con un movimiento brusco, borrando cualquier rastro de humanidad. «Pero tiene esa mirada insolente de tu mujer, de esa persona con la que te casaste». David apretó los dientes. La mención de Elena, su esposa, era el territorio que más temía. Elena era luz, risa y caos, todo lo que Catalina odiaba. «Elena es una madre maravillosa, mamá», dijo David, tratando de inyectar firmeza en su voz, pero sonando dolorosamente suplicante. «Y Alejandro es un niño muy inteligente. Solo estaba jugando con la cuchara. Tiene 3 años. A los 3 años tú ya sabías recitar los apellidos de todos los socios fundadores del banco», cortó Catalina, sirviéndose agua con una mano que ahora, pasada la furia explosiva, delataba un ligero temblor senil que intentaba ocultar. «A los 3 años no hacías ruidos de animales en la mesa. A los 3 años eras un Villalba. Este niño es un híbrido». La palabra híbrido salió de su boca como un insulto racial, cargado de veneno. Catalina volvió a mirar al niño. Alejandro había vuelto a tomar la cuchara, pero no la golpeaba. La sostenía como un cetro, observando su reflejo distorsionado en el metal pulido. «Míralo», continuó ella, bajando la voz a un susurro cruel, diseñado para herir solo a los que estaban en la mesa. «Vestido como un maniquí de escaparate. ¿Crees que poniéndole un traje caro puedes disfrazar la sangre común que corre por sus venas?
Ese traje le queda grande, David. No de talla, sino de espíritu. Es un disfraz. Juegas a las casitas, juegas al aristócrata con una familia de anuncio de televisión. Pero la clase no se compra. La clase se hereda. Y tú diluiste la nuestra. David sintió que le faltaba el aire. Cada palabra era un bisturí abriendo viejas cicatrices. Recordó las tardes de su infancia, encerrado en la biblioteca estudiando protocolo, mientras otros niños jugaban en el parque. Recordó la soledad inmensa de esa mansión, donde el silencio era la única mascota permitida. Y ahora veía a su madre, intentando imponer esa misma soledad a su hijo. Pero entonces vio algo más. Vio a Alejandro levantar la vista de su reflejo en la cuchara y mirar a Catalina. En la cara del niño no había dolor. Había algo parecido a la lástima. El niño inclinó la cabeza, observando las manos arrugadas de su abuela, llenas de pesados anillos que parecían grilletes de oro. ¿Te duelen las manos, señora?, preguntó Alejandro de repente. Su voz rompió el monólogo tóxico de Catalina, como una piedra rompe un espejo. Catalina se detuvo en seco, con el vaso de agua a medio camino de sus labios. Parpadeó, confundida por el cambio de tema, por la audacia de la interrupción. «¿Qué has dicho?», preguntó, frunciendo el ceño. «¿Tus manos?», dijo el niño, señalando con su dedo pequeño, ignorando por completo las reglas de no señalar. «Tienen nudos, como las ramas de los árboles viejos del parque». «¿Te duele cuando gritas?». David contuvo el aliento. Era una observación inocente, brutalmente honesta. La artritis de Catalina era un secreto de estado, una debilidad que nunca admitía. La anciana bajó lentamente el vaso, miró sus propias manos, deformadas por el tiempo y el dolor oculto. Por un segundo, la máscara de hierro vaciló. «El dolor es para los débiles», respondió ella, recuperando su postura rígida, aunque a su voz le faltaba el filo cortante de antes. «Y los niños no deben hacer preguntas impertinentes. Deben ser vistos, pero no oídos. Papá dice que si te duele algo, te dan un beso y se pasa», insistió Alejandro con una lógica aplastante. Catalina soltó una risa amarga, corta y seca. «Tu padre dice muchas tonterías, por eso vive como vive, lejos de su deber. Los besos no curan nada, niño. El dinero cura, el poder cura, el orden cura. Todo lo demás son cuentos de hadas para gente mediocre que necesita consuelo porque no tiene ambición». Se volvió hacia David, ignorando de nuevo al niño, cerrando esa pequeña ventana de vulnerabilidad que se había abierto. «Hablemos de negocios, David. No he venido aquí a discutir pediatría con un bebé. He venido a ver si queda algo en ti que se pueda salvar». Trajeron la cena. Platos exquisitos que parecían obras de arte moderno. Porciones minúsculas en el centro de platos enormes. Catalina comía con precisión mecánica, cortando la carne en cuadrados geométricamente perfectos, masticando sin mostrar los dientes. Un autómata programado por décadas de etiqueta victoriana. David apenas podía tragar. Sentía el nudo de la corbata apretándole la garganta como una soga. «He visto tus últimos proyectos», dijo Catalina sin levantar la vista del plato. Ese centro cultural en el sur de la ciudad. Cristal, acero, espacios abiertos. Demasiada transparencia. Pronunció la palabra con asco. «Es vulgar, David». «Es moderno, mamá», se defendió David con voz débil. «Ganó el Premio Nacional de Arquitectura. Es un espacio para la comunidad, para que la gente se reúna. Para que la chusma se reúna», corrigió ella implacablemente. «Los Villalba construíamos catedrales, bancos, fortalezas, edificios que inspiraban respeto, que separaban a la élite de la masa.
Tú construyes acuarios para que cualquiera pueda mirar dentro. Es un reflejo de tu vida, supongo. Sin privacidad, sin misterio, expuesta. David dejó el tenedor en el plato. El tintineo sonó demasiado fuerte. Mi vida es honesta. No tengo nada que ocultar. Todos tenemos algo que ocultar, replicó Catalina, atravesándolo con la mirada. O deberíamos. El misterio es poder. Pero tú regalaste tu poder el día que te fuiste con esa mujer. Hizo una pausa dramática, limpiándose la comisura de los labios. ¿Cómo se llama? ¿Elena? Ni siquiera recuerdo su apellido. Probablemente porque no tiene un apellido que valga la pena recordar. Elena Pérez, dijo David, y por primera vez en la noche hubo un destello de fuego en su voz. Y es la mujer más inteligente y bondadosa que conozco. Ella me enseñó lo que es un hogar. Esta casa, la mansión donde crecí, nunca fue un hogar, mamá. Era un museo, un mausoleo frío donde tú eras la guardiana. La mesa se sumió en el silencio. David se sorprendió a sí mismo. No había planeado decir eso. Las palabras salieron solas, empujadas por la presión insoportable de la velada. Catalina dejó de comer. Colocó los cubiertos perfectamente alineados en el plato, en posición de «He terminado». Se limpió las manos con la servilleta y la dejó sobre la mesa. Luego entrelazó sus dedos deformados y miró a su hijo con una expresión mezcla de decepción y lástima. «Hogar», repitió suavemente, saboreando la palabra como un caramelo envenenado. ¿Crees que el amor, los abrazos y el calor de hogar son lo que sostiene al mundo? ¡Qué ingenuo eres! ¡Qué terriblemente decepcionante! Se inclinó hacia adelante, invadiendo el espacio personal de David. Yo mantuve este mausoleo en pie cuando tu padre murió, y los buitres querían despedazar la compañía. Sacrifiqué mi juventud, mi belleza y mi suavidad para que tú tuvieras ese apellido que ahora desprecias. Me convertí en piedra para que tú pudieras ser de carne. ¿Y cómo me pagas? Yéndote a jugar a la familia feliz con una nadie y trayendo a este niño, hizo un gesto despectivo hacia Alejandro, para tratar de darme lástima. No lo traje para darte lástima, mintió David, aunque le temblaba la voz. Lo traje para que te conociera, porque a pesar de todo, eres su abuela. Soy doña Catalina Villalba, corrigió ella, y este niño no sabe lo que eso significa. Míralo, está comiendo pan con las manos. Alejandro, ajeno a la batalla ideológica, estaba efectivamente comiendo un trozo de pan artesanal. Lo sostenía con ambas manos y lo mordisqueaba con gusto. Al oír su nombre o el tono de la referencia, miró a su abuela y sonrió. Tenía migas en la comisura de la boca. «Está rico», dijo Alejandro, ofreciendo un trozo imaginario a la abuela. «¿Quieres? Papá dice que tú comes poco porque te duele la barriga si comes cosas ricas». Catalina cerró los ojos un momento, buscando paciencia en algún lugar oscuro de su alma. «David, limpia a tu hijo. Es repugnante». David tomó una servilleta y limpió suavemente la cara de Alejandro. El niño no protestó, pero sus ojos no se apartaron de la anciana. En esa mirada infantil había un análisis constante. Alejandro estaba empezando a entender algo que David, con todos sus años y traumas, no podía ver. La abuela no estaba enfadada por el pan, ni por el ruido, ni por el apellido. La abuela estaba enfadada porque estaba actuando un papel. «Mamá, basta», dijo David, sintiendo que llegaba a su límite. «Si no puedes respetarnos, nos vamos. No necesito tu dinero, no necesito tu aprobación. Tengo mi propia vida». Catalina se rió, un sonido seco y sin alegría. «¿Tienes tu propia vida?», preguntó con burla. «Mírate, David. Estás sudando, te tiemblan las manos. Tienes 35 años
y sigues siendo ese niño asustado que rompía jarrones y los escondía bajo la cama. No tienes una vida, tienes una huida. Construiste todo esto, señaló al aire, abarcando su carrera, su familia, para demostrarme que no me necesitabas. Pero el hecho de que necesites demostrármelo significa que sigo siendo el centro de tu universo. La verdad de sus palabras golpeó a David como un mazo. Se quedó mudo, derrotado. Ella tenía razón. Cada edificio que diseñaba, cada éxito que lograba, llevaba en el fondo una dedicatoria invisible. «Mírame, mamá, mírame». Catalina vio la derrota en los ojos de su hijo y sonrió satisfecha. Había ganado. Había reafirmado su dominio. El orden natural de las cosas se había restaurado. Ella arriba, fuerte e intocable. Él abajo, débil y emocionalmente dependiente. «Ahora», dijo Catalina, relajándose en la silla, sintiéndose victoriosa, «pediremos el postre. Espero que el niño sepa comportarse mientras tomo mi café. No quiero oír ni un suspiro. Si vuelve a hablar sin permiso o a hacer ruido con la comida, me levanto y me voy. Y me aseguraré de que mi testamento se reescriba mañana mismo para dejarlo todo a una organización benéfica para gatos callejeros. ¿Entendido?» David asintió, incapaz de hablar. Estaba destruido. El ambiente en la mesa era tóxico, insoportable. La victoria de la crueldad parecía absoluta. Catalina había aplastado al padre. Ahora solo quedaba el niño. La anciana giró su rostro hacia Alejandro, esperando ver miedo, esperando ver a un niño encogido por la derrota de su padre. Pero Alejandro no se encogió. Alejandro dejó el pan. Se limpió las manos él mismo con su servilleta. Y ahora, con esa manita en la cintura, frunciendo el ceño no por ira, sino por profunda concentración, se preparaba para intervenir. La dama de hierro había desarmado al hombre, pero había subestimado fatalmente al niño. La calma antes de la tormenta había terminado. La verdadera revelación estaba a punto de estallar. Parte 4. El colapso de la reina. El maître se acercó a la mesa con la coreografía silenciosa de quien desactiva una bomba. Detrás de él, 2 camareros colocaron con reverencia el servicio de café. Tazas de porcelana fina con bordes dorados, una cafetera de plata que exhalaba vapor aromático y una torre de petits fours que parecían joyas comestibles. Todo era perfecto. Todo era excesivo. David observaba cómo el vapor subía en espirales perezosas. Sentía que el oxígeno en la mesa había sido consumido por completo por la presencia negra y voraz de su madre. Catalina, satisfecha por haber reducido a su hijo a un montón de escombros emocionales, ajustó su postura. Levantó la taza con el meñique ligeramente extendido, un gesto que en cualquier otra persona parecería pretencioso, pero que en ella era una declaración de principios. El mundo podía derrumbarse, pero las formas debían mantenerse. «El café es aceptable», admitió tras un sorbo minúsculo, dejando la taza en el platillo sin el menor sonido. «Un poco ácido para mi gusto, pero supongo que no se puede esperar perfección en estos tiempos de mediocridad generalizada». «Es una mezcla especial, mamá, arábica de altura», asintió David mecánicamente. «Es ácido», sentenció ella, cerrando el tema. No importaba la realidad, importaba su veredicto. Mientras los adultos jugaban este macabro teatro de etiqueta, Alejandro libraba su propia batalla. Para un niño de 3 años, una cena de 2 horas en un restaurante silencioso es una eternidad carcelaria. Sus piernas cortas colgaban de la silla, balanceándose ligeramente
sin tocar el suelo. Contó las flores en el centro de mesa, 7 rosas rojas. Contó los botones del chaleco de su padre. 4. Estudió el patrón del papel tapiz de damasco en las paredes hasta que los dibujos empezaron a moverse. El aburrimiento es el enemigo natural de la disciplina infantil, y Alejandro, aunque valiente, seguía siendo un niño. Sus ojos se posaron de nuevo en la cuchara de postre que había quedado olvidada junto a su plato. Era un objeto fascinante, pesada, fría, brillante como un espejo mágico. Al tomarla, vio su reflejo enorme y deformado en la concavidad del metal. Sonrió. Giró la muñeca. ¡Cling! El sonido fue leve, un susurro metálico apenas audible contra el plato de porcelana. En un restaurante familiar, habría pasado desapercibido entre risas y caos, pero en El Ritz, y concretamente en la mesa de los Villalba, sonó como un disparo. David se tensó al instante. Sus ojos volaron hacia su hijo con una súplica muda. «Por favor, no». Catalina detuvo la taza a medio camino de su boca. Sus ojos se clavaron en el niño, afilados como cuchillas. No dijo nada. Esperó. Era la táctica del depredador, darle cuerda a la presa para que se ahorque sola. Alejandro, ajeno al peligro mortal que corría, encontró el sonido divertido. Le recordaba a una campanita. «Cling. Cling». «Alejandro, para», susurró David, extendiendo la mano bajo la mesa para detener a su hijo. Pero era tarde. Alejandro, entusiasmado con el ritmo, golpeó por tercera vez, esta vez más fuerte, con la alegría inocente del descubrimiento. La reacción de doña Catalina fue volcánica. No hubo advertencia. No hubo transición. La taza de café se estrelló contra el platillo con tal fuerza que el líquido oscuro se derramó sobre el mantel inmaculado, creando una mancha negra que se expandió como sangre sucia. «¡Basta!». El grito desgarró el aire. Catalina golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo saltar los cubiertos, el azucarero y el corazón de David. Todo el restaurante enmudeció al instante. «¡Esto es intolerable!», rugió Catalina, poniéndose de pie con una energía furiosa que desmentía sus 78 años. Su rostro se había transformado, perdiendo la máscara de frialdad aristocrática para revelar una ira cruda y fea. 2 horas. He soportado 2 horas de esta tortura, de esta falta total de civilización. David se levantó a medias, con las manos levantadas en un gesto de rendición. «Mamá, por favor, la gente está mirando». «¡Que miren!», gritó ella, girándose hacia la sala llena de comensales atónitos, antes de volver su furia hacia David. «Que miren lo que has engendrado. Que miren la vergüenza de tu fracaso. ¿Crees que esto es un niño? Es un animal salvaje, incapaz de quedarse quieto, incapaz de respetar el silencio, incapaz de comportarse como un ser humano racional. Tiene 3 años», intentó defenderse David, con voz llena de desesperación. «Tú tenías 3 años y sabías tu lugar», le escupió ella. «Pero claro, tú tenías una madre. Este niño tiene a una sirvienta glorificada por madre, que seguro le deja comer en el suelo y gritar como un mono en la selva. Lo llevas en la sangre, David. Esa debilidad, esa suciedad que dejaste entrar en nuestro linaje. Y ahora se sienta a mi mesa burlándose de mí con su ruido». La crueldad de las palabras era física. Catalina no atacaba el comportamiento del niño, atacaba su existencia misma. Decía que Alejandro estaba roto, sucio, incorrecto por naturaleza. «Siéntate y cállate»,
Le gritó directamente al niño, inclinándose sobre la mesa como una gárgola vengativa. «Suelta esa maldita cuchara o juro que te haré tragártela. Mírame con miedo, maldita sea. Deberías estar temblando». David estaba paralizado. El trauma infantil lo clavaba a la silla. Quería saltar. Quería proteger a su hijo. Pero la voz de su madre era el sonido de su propia inutilidad. Pero entonces, en medio del huracán de insultos y gritos, sucedió lo imposible. Alejandro no lloró. El labio inferior de Alejandro no tembló. Alejandro dejó suavemente la cuchara sobre la mesa y luego, con una calma que heló la sangre de todos los presentes, el niño se deslizó de su silla. Sus zapatos de charol tocaron el suelo con firmeza. Se alisó el chaleco y se paró frente a la mujer gigante y enfurecida. La revelación. La reina sin pueblo. La escena se congeló en un cuadro vivo de tensión cinematográfica. Era la imagen exacta de un conflicto generacional llevado a su extremo más dramático. Por un lado, doña Catalina Villalba, matriarca, millonaria, la mujer que hacía llorar a senadores y despedía a cientos de empleados sin pestañear. Estaba de pie, imponente en su vestido negro, con el brazo derecho extendido, rígido como una espada. Su dedo índice apuntaba directo a la cara del niño, una acusación física que buscaba aplastar, humillar y someter. Su rostro era un mapa de furia, cejas fruncidas, boca abierta en un grito, venas del cuello hinchadas bajo las perlas. Era el poder descontrolado, la autoridad convertida en tiranía. Por otro lado, Alejandro, el niño, el nieto desconocido. En su traje de 3 piezas azul marino, era una versión en miniatura de la dignidad que su padre había perdido. Estaba de pie, desafiante, con una manita en la cadera, el codo en ángulo agudo. El otro brazo colgaba relajado a su costado. Su barbilla estaba levantada, exponiendo el cuello, negándose a bajar la cabeza. No miraba el dedo que lo amenazaba, miraba a los ojos de la anciana. Su expresión no era insolente, sino seriamente adulta, profunda e inquietante. Era la calma frente al caos. El silencio en el restaurante era absoluto. Ni un tintineo de copa, ni un susurro de conversación. 50 personas contenían la respiración esperando el desenlace de este duelo imposible. «Baja la mirada», rugió Catalina, su voz retumbando en las paredes enteladas. «Nadie me sostiene la mirada. Soy tu abuela. Soy la cabeza de esta familia. Exijo sumisión». El dedo de Catalina estaba a centímetros de la nariz del niño. Alejandro respiró hondo. Su pequeño pecho se infló bajo la camisa blanca. No retrocedió ni 1 milímetro. «Papá me contó un secreto», dijo el niño. Su voz no fue un grito. Fue clara, melódica, proyectada con una naturalidad sorprendente. Cortó el ruido residual de la furia de Catalina, como una nota pura de violín. La anciana parpadeó, confundida por la respuesta. Esperaba llanto, esperaba silencio, esperaba tartamudeo. No esperaba conversación. «¿Qué?», ladró ella, bajando el volumen por pura perplejidad. Alejandro dio un paso adelante, acortando la distancia, invadiendo el espacio personal de la dama de hierro. «Papá me dijo que eres una reina», continuó Alejandro, manteniendo el contacto visual, sus ojos oscuros brillando con una inteligencia feroz. «Me dijo que vives en un castillo grande y tienes mucho dinero». Catalina resopló, tratando de recuperar el impulso, pero el niño no había terminado. «Pero...» Alejandro inclinó la cabeza, analizando el rostro rojo y sudoroso de su abuela.
En mis cuentos, las reinas no gritan. Las reinas son valientes. Las reinas cuidan a su pueblo para que el pueblo las quiera. El niño hizo una pausa dramática. Una pausa que ningún niño de 3 años debería saber hacer. Levantó su mano libre y señaló alrededor del restaurante, desprovisto de afecto. Señaló a su padre, encogido en la silla. Y finalmente, señaló el pecho de Catalina, justo donde latía su corazón solitario. «Tú solo gritas, abuela, y asustas a mi papá». La voz de Alejandro bajó un tono, volviéndose casi confidencial, cargada de una lástima devastadora. «¿No tienes pueblo, abuela? ¿Nadie te quiere?» La pregunta quedó suspendida en el aire como una guillotina. «¿No tienes pueblo? ¿Nadie te quiere?» No era un insulto. Era una autopsia. Con 2 frases simples, un niño de 3 años había desmantelado la armadura que Catalina había construido durante 50 años. Había expuesto la verdad desnuda y patética que se escondía tras los millones, las joyas y los modales de dictadora. La soledad absoluta. El efecto en Catalina fue físico. Fue como si el niño la hubiera abofeteado con la mano abierta. Su rostro pasó de rojo furioso a pálido ceniza en cuestión de segundos. Su boca se cerró de golpe. El dedo acusador, que segundos antes era un arma firme, empezó a temblar. El temblor se extendió a su mano, a su brazo, a todo su cuerpo. La reina se tambaleó. David vio el cambio. Vio cómo la luz en los ojos de su madre cambiaba de odio a shock, y luego a algo mucho más doloroso: reconocimiento. La verdad del niño era irrefutable. No era una reina, era una tirana gobernando un reino desierto. Alejandro, viendo que la anciana no respondía, retiró la mano de su cintura y suspiró, como un adulto cansado de explicar lo obvio. «Mi mamá dice que cuando alguien grita mucho es porque no se escucha a sí mismo», remató el niño. «Si quieres, te presto a mi papá un ratito. Él sabe dar abrazos. Parece que necesitas uno, aunque seas tan vieja y grites tanto». Fue el golpe de gracia, una oferta de caridad emocional. El niño no la odiaba, le tenía lástima. Para una mujer cuyo orgullo era su columna vertebral, la lástima de un niño era el ácido más potente. Catalina sintió que las piernas le fallaban. Buscó el respaldo de la silla a tientas, no para lanzarla, sino para sostenerse. El mundo de jerarquías, respeto y miedo que ella controlaba se había disuelto. Frente a ella no había un enemigo, ni un subordinado. Había un espejo limpio, pequeño y brutalmente honesto, y la imagen que devolvía no era la de una matriarca poderosa, sino la de una anciana triste, amargada y sola, gritándole a la única oportunidad de amor puro que le quedaba en la vida. El silencio que derrumba muros. El dedo índice de doña Catalina, ese que había señalado culpables, despedido ejecutivos y dictado sentencias familiares durante medio siglo, comenzó a bajar. No bajaba con la rapidez de quien retira una amenaza, sino con la lentitud agonizante de una bandera arriada tras una derrota total. El temblor, que había comenzado en la punta de su uña perfectamente manicurada, se extendió como un virus por los tendones de su mano, subió por la muñeca huesuda y se instaló en el hombro, sacudiendo la estructura misma de su postura imperial. La pregunta del niño: «¿No tienes pueblo, abuela? ¿Nadie te quiere?», no había sido un dardo. Había sido una carga de demolición detonada en los cimientos de su existencia. Catalina abrió la boca para responder. Su cerebro, entrenado en miles de batallas verbales, buscó desesperadamente en su arsenal habitual: sarcasmo, desprecio, autoridad, humillación.
Pero los cajones de su mente estaban vacíos. No había insulto capaz de cubrir la desnudez de esa verdad. Intentó emitir un sonido, un gruñido, algo que restableciera su dominio, pero de su garganta solo salió un suspiro roto, el sonido del aire escapando de un globo pinchado. Sus piernas, que habían sostenido el peso del imperio Villalba y de su propia soberbia desmedida, cedieron. La dama de hierro se desplomó sobre su silla Luis XV. No se sentó. Cayó. El impacto de su cuerpo contra el asiento acolchado provocó un crujido sordo de madera y de sus propios huesos cansados. El restaurante seguía sumido en un silencio sepulcral, pero la calidad del silencio había cambiado. Ya no era el silencio del miedo ante la furia de la matriarca. Era el silencio del asombro ante su colapso. Los comensales, que minutos antes desviaban la mirada para no ser blanco de su ira, ahora miraban con una mezcla de fascinación, morbosa e incómoda lástima. Veían lo que Catalina siempre había ocultado con dinero y gritos: una anciana frágil, asustada y terriblemente sola. David, que había estado conteniendo la respiración hasta el punto del mareo, sintió que el mundo volvía a girar, pero en dirección contraria. Vio a su madre caer en la silla y su primer instinto, el instinto condicionado del niño maltratado que aún busca aprobación, fue disculparse. «Mamá, no quería, es solo un niño», balbuceó David, levantándose a medias con las manos extendidas, como si quisiera atrapar las palabras de su hijo y metérselas de nuevo en la boca. Pero Catalina levantó una mano débil para detenerlo. No lo miró a él. Sus ojos estaban clavados en Alejandro. El niño no se había movido. No había sonrisa de triunfo en su rostro, ni arrogancia. Mantenía esa manita en la cintura y la barbilla alta, pero su expresión había cambiado. Ya no era desafío, era espera. Estaba esperando a ver si la reina entendía el mensaje. Alejandro, con su sabiduría de 3 años, sabía que la gente se rompe antes de arreglarse. Catalina miró a su alrededor. Por primera vez en décadas, vio realmente lo que la rodeaba. Camareros susurrando en un rincón, no con respeto, sino con burla disimulada. Vio parejas en otras mesas tomadas de la mano, compartiendo miradas de complicidad, indiferentes a su poder y su dinero. Vio el inmenso vacío de la silla vacía a su lado, donde debería haber estado su difunto marido, o una amiga, o alguien que no estuviera allí por obligación salarial o sanguínea. «No tienes pueblo». La frase rebotaba en las paredes de su cráneo. Tenía empleados, tenía abogados, tenía contables, tenía herederos biológicos, pero no tenía a nadie que, en un momento de crisis, le ofreciera un abrazo sin esperar un cheque a cambio. «No tengo», susurró Catalina. Su voz era irreconocible, ronca y rasposa, como si llevara años sin usarla para decir la verdad. «No tengo pueblo». David se quedó helado. ¿Había oído bien? ¿Doña Catalina Villalba admitiendo una carencia? El niño, al oír el susurro, retiró la mano de la cintura. Dio un paso más hacia la mesa, rompiendo la última barrera de seguridad que mantenía la anciana. Apoyó sus codos pequeños sobre el mantel manchado de café, justo al lado de las manos temblorosas de su abuela, y la miró con una cercanía íntima. «Mi papá sí tiene pueblo», dijo Alejandro suavemente, señalando a David. «Mi mamá es su pueblo, y yo soy su pueblo, y el perro Pancho también. Somos poquitos, pero nos queremos mucho». Catalina miró las manos del niño sobre la mesa. Eran pequeñas, perfectas, sin manchas de la edad. En anillos pesados, eran manos limpias de rencor
y estaban a centímetros de las suyas, que parecían las garras de un ave de rapiña moribunda. Sintió un dolor agudo en el pecho, pero no era un infarto, era el deshielo. Era el dolor insoportable de sentir la sangre volver a circular por un corazón que se había congelado voluntariamente para sobrevivir al duelo y a la presión. «David», dijo ella, sin levantar la vista de las manos del niño. «Dime, mamá», respondió él, acercándose con cautela. «¿Tú le enseñaste a hablar así?», preguntó con un hilo de voz. «¿Le enseñaste a insultarme con tanta precisión?». David negó con la cabeza vehementemente, aunque sabía que ella no lo miraba. «No, mamá, te lo juro. Alejandro». Él observa. Él escucha. Elena y yo hablamos mucho con él. No lo tratamos como a un bebé tonto. Le decimos la verdad. «¿La verdad?», repitió Catalina con amargura. «La verdad es que soy una vieja rica y miserable que grita en los restaurantes. Eso es lo que le habéis enseñado». «No», intervino Alejandro de nuevo. Su voz era firme. «Papá me dijo que estabas triste». Me dijo. «La abuela vive en una torre muy alta y no sabe bajar». Catalina levantó la vista lentamente hasta encontrarse con los ojos de David. Vio miedo en ellos. Sí, pero debajo del miedo vio algo que no esperaba. Compasión. Su hijo, el débil, el fugitivo, el que no tuvo estómago para ser un tiburón financiero, la miraba con lástima. Y por primera vez, Catalina no sintió asco por esa compasión. Sintió hambre de ella. El silencio se espesó, cargado de palabras no dichas en 10 años. La fachada de El Ritz, con sus arañas y sus cortinas de terciopelo, pareció desvanecerse. Solo quedaban 3 generaciones alrededor de una mesa. Un pasado roto, un presente asustado y un futuro valiente. Y fue el futuro, en la forma de un niño de 3 años con corbata, quien decidió que ya había suficiente silencio. La grieta en la armadura. Catalina sintió una sed repentina y abrumadora, como si hubiera estado caminando por un desierto durante 70 años. Intentó alcanzar su copa de agua. Su mano derecha, la misma que había esgrimido el poder con tanta firmeza, se dirigió hacia el cristal tallado. Pero a medio camino, un espasmo violento la traicionó. Los dedos no obedecieron. La mano se sacudió incontrolablemente, una danza grotesca de nervios y vejez al descubierto. Retiró la mano avergonzada, escondiéndola bajo la mesa, apretándola contra su regazo hasta hacerse daño. No podía permitir que la vieran así. No podía beber. Si intentaba levantar la copa, el agua se derramaría, y esa humillación final sería su tumba. «Maldita sea», murmuró entre dientes, cerrando los ojos con fuerza, luchando contra las lágrimas de frustración que amenazaban con arruinar su maquillaje perfecto. Entonces sintió un toque. No era el toque vacilante de David. Era un toque pequeño, firme y cálido. Abrió los ojos. Alejandro había agarrado la copa de agua con sus 2 manos pequeñas. Con una concentración absoluta, mordiéndose ligeramente la lengua en un gesto de esfuerzo infantil, levantó la pesada copa de cristal. No la levantó para beber él. La levantó y la acercó a los labios de su abuela. «Toma, abuela», dijo el niño. «Yo te ayudo. Tienes las manos como madera vieja hoy». El tiempo se detuvo. David se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. La imagen era dolorosamente hermosa. El niño inocente alimentando a la mujer que acababa de gritarle. Era la inversión total del orden natural. El rey no servía a la reina. El niño cuidaba al anciano. Catalina miró la copa, oscilando ligeramente frente a su boca, sostenida por esos dedos diminutos. Podía rechazarla. Podía empujarlo y gritar
que no era una inválida. Su orgullo le gritaba que lo hiciera, pero su sed, no de agua, sino de contacto humano, era más fuerte. Lentamente, como quien se rinde ante un ejército superior, Catalina inclinó la cabeza hacia adelante. Sus labios secos tocaron el borde frío del cristal. Alejandro inclinó la copa con cuidado. El agua fresca entró en su boca, lavando el sabor amargo de la bilis y el café rancio. Bebió un sorbo. 3. Cuando terminó, Alejandro bajó la copa y la dejó en la mesa con un suave clic triunfal. «Listo», dijo el niño, sonriendo. Una sonrisa a la que le faltaba un diente de leche abajo, una imperfección encantadora que lo hacía aún más humano. Mejor, Catalina lo miró. Y en ese momento, la grieta en su armadura se abrió de par en par, dejando entrar la luz. Ya no vio al hijo de una intrusa. Ya no vio a un nieto bastardo. Miró esos ojos oscuros, profundos y serios, y vio a un fantasma. Vio los ojos de su difunto marido, Alejandro, el único hombre que había sido capaz de amarla sin miedo. Y vio los ojos de David cuando tenía 3 años, antes de que ella decidiera que moldearlo era más importante que amarlo. «Tiene sus ojos», susurró Catalina, y una lágrima solitaria, pesada y caliente, escapó de su control. Rodó por el surco de una arruga en su mejilla, cruzó la base de maquillaje cara y cayó sobre el mantel, mezclándose con la mancha de café. David, al ver a su madre llorar por primera vez en su vida adulta, sintió que el suelo se movía. «¿De quién, mamá?», preguntó con voz estrangulada. «De tu padre», dijo ella, sin dejar de mirar al niño. «Y tuyos. Tiene esa mirada de que el mundo es bueno, aunque tú le grites». Catalina extendió su mano temblorosa de nuevo. Esta vez, no la escondió. Con un dedo deformado por la artritis, tocó suavemente la mejilla de Alejandro. La piel del niño era suave, elástica, llena de vida. El contraste con su propia piel de pergamino seco era brutal. Era el contraste entre la vida que empieza y la vida que termina sola. «Me llamaste reina malvada», dijo Catalina. Su voz había recuperado algo de fuerza, pero había perdido toda agresividad. «Y tienes razón. He sido una mala reina. He gobernado un reino de fantasmas». Alejandro no se apartó de su toque. Al contrario, apoyó la cara contra la mano de su abuela, como un gato buscando calor. «No eres mala», corrigió el niño. «Solo estás solita. Mi mamá dice que la soledad pone a la gente dura como el pan viejo». Catalina soltó una carcajada. Fue una risa acuosa, rota, un sonido extraño que sorprendió a todos, incluida ella misma. «Como el pan viejo», repitió, negando con la cabeza. «¿Qué mujer tan impertinente debe ser tu madre? ¿Y cuánta razón tiene?». Retiró la mano de la cara del niño y miró a David. Por primera vez en toda la noche, lo miró como a un igual, no como a una decepción. «David», dijo. Y había una urgencia nueva en su tono. «Estoy cansada. Estoy tan cansada de estar enfadada. Es agotador odiar todo el tiempo. Es un trabajo a tiempo completo vigilar que nadie te robe, que nadie te engañe, que nadie se acerque demasiado». «No tienes que hacerlo, mamá», dijo David, dando un paso adelante. Esta vez, se atrevió a poner una mano en el hombro de su madre. El cuerpo de ella se tensó un segundo, un reflejo condicionado, pero luego se relajó bajo el peso de la mano de su hijo. «Ya no estás sola. Estamos aquí». Catalina miró la mano de su hijo en su hombro. Sintió el calor a través de la seda negra. «¿Habéis venido?», murmuró, analizando la situación con su mente de estratega,
pero ahora con otro objetivo. Habéis venido a pesar de todo lo que os hice, a pesar de que te desheredé, a pesar de que insulté a tu mujer. ¿Por qué? ¿Por qué traerlo a la boca del lobo? David miró a Alejandro, que ahora estaba intentando doblar la servilleta para hacer un avión, ajeno a la intensidad emocional del momento. Porque mereces saber su historia, mamá, y tú mereces la oportunidad de no ser solo una foto en el pasillo. Mereces ser abuela, aunque no sepas cómo. Catalina asintió lentamente. La lógica era irrefutable. El dinero no podía comprar esto. Las acciones en bolsa no te daban agua cuando te temblaban las manos. El respeto basado en el miedo no te secaba las lágrimas. No sé cómo, admitió, y esa confesión fue la rendición final. No sé ser abuela. Solo sé dar órdenes y firmar cheques. Olvidé cómo jugar. Olvidé cómo hablar sin herir. Alejandro, que había terminado su deforme avión de tela, levantó la vista al oír eso. Yo te enseño, dijo el niño con la seguridad absoluta de quien domina un tema. Es fácil. Solo tienes que sentarte en el suelo y hacer brum brum con los coches, y darme chocolate a escondidas de papá. La simplicidad de la instrucción desarmó por completo a Catalina. La imagen mental de ella, doña Catalina Villalba, sentada en el suelo haciendo ruidos de motor, era tan absurda, tan grotesca y a la vez tan maravillosamente humana, que algo terminó de romperse en su pecho. Pero esta vez no fue algo que doliera. Fue la costra de hielo que cubría su corazón, rompiéndose para dejar respirar al órgano que había debajo. ¿Chocolate a escondidas?, preguntó ella, levantando una ceja, recuperando un destello de su antigua astucia, pero ahora teñida de complicidad. Eso suena a un trato fraudulento. Me gusta. David sonrió. Era una sonrisa temblorosa, llena de lágrimas contenidas, pero era real. Creo que podemos llegar a un acuerdo, doña Catalina, dijo él. Catalina respiró hondo. El aire del restaurante ya no le parecía viciado. Olía a rosas, a café y a jabón de bebé. Miró a su nieto, a ese pequeño arquitecto que había venido a remodelar los cimientos de su vida sin planos ni permisos, solo con un martillo de verdad inocente. Bien, dijo ella, alisándose el vestido, tratando de recuperar un poco de su compostura habitual, aunque ahora era una dignidad más suave. David, paga la cuenta. Vámonos de aquí. Me empieza a doler la cabeza. Y hizo una pausa, mirando a Alejandro. Quiero ver si este caballero sabe acompañar a una dama del brazo hasta el coche. La armadura no había desaparecido, pero tenía una grieta inmensa, una herida abierta por donde entraba la luz a raudales. Y por primera vez en 10 años, Catalina no quería cerrarla. Quería ver qué pasaba si dejaba entrar la luz. El descenso del pedestal. David, encárgate de la cuenta, ordenó doña Catalina, aunque esta vez el imperativo no sonó como un látigo, sino como una necesidad. Necesitaba un minuto, necesitaba aire, necesitaba recalibrar la nueva realidad en la que se encontraba, donde su nieto de 3 años tenía más autoridad moral que ella. Ahora mismo, mamá, respondió David. Vaciló un instante, mirando alternativamente a la anciana y al niño. Su instinto de protección le gritaba que no los dejara solos, que la tregua era frágil y que Catalina podía volver a su estado de dragón en cualquier segundo. Pero vio la mano de su hijo apoyada con confianza sobre la manga de encaje negro de su abuela y entendió que esa batalla no era suya. Él era solo un espectador. Los protagonistas tenían que encontrar su propio ritmo. David se alejó hacia la caja, sintiendo que caminaba sobre nubes de irrealidad. Detrás, en la mesa del rincón,
El universo de los Villalba se reajustaba. Catalina se quedó mirando el plato vacío frente a ella. El restaurante parecía haber recuperado su volumen normal, pero para ella el ruido era lejano, como si estuviera bajo el agua. Se sentía exhausta, un cansancio antiguo, de esos que calan más hondo que los huesos y se instalan en el alma. La invadió de repente. Mantener la fachada de la Dama de Hierro requería una energía nuclear constante, y el reactor acababa de apagarse. Intentó levantarse. Apoyó las manos en la mesa y empujó. Sus rodillas, traicioneras por la edad y el shock emocional, protestaron. Hubo un momento de vacilación, un instante de vértigo en el que temió caerse y convertirse en un espectáculo lamentable para los camareros que tanto la odiaban. «Espera», dijo una voz fina. Sintió una presión en el codo. Alejandro había saltado de su silla y estaba a su lado. No era alto, apenas le llegaba a la cadera, pero su postura era sólida como una roca. «Apóyate en mí, abuela», dijo el niño, ofreciendo su hombro diminuto, cubierto por la tela fina del traje italiano. «Soy fuerte. Tomo mucha leche». Catalina miró hacia abajo. La situación era ridícula. Físicamente, si se dejaba caer, aplastaría al niño. Él no podía soportar su peso real. Pero lo que Alejandro ofrecía no era soporte físico, era dignidad. Le ofrecía una salida honorable a no caminar sola. «Eres demasiado pequeño para ser mi bastón, niño», murmuró ella, pero su mano buscó instintivamente el hombro del pequeño. No dejó caer su peso, apenas lo rozó, pero el contacto fue suficiente para anclarla a la tierra. «Papá dice que los caballeros ayudan a las damas», insistió Alejandro muy serio, ajustándose la chaqueta con la mano libre. «¿Y tú eres una dama mayor?» «Mayor», repitió Catalina con una mueca irónica. «Gracias por el recordatorio». «Bien, caballero. Sácame de aquí antes de que decida despedir a alguien por costumbre». Empezaron a caminar. Era una procesión lenta y extraña. Una anciana alta, ligeramente encorvada no por la edad, sino por el peso de su propia historia, y un niño pequeño dando pasos largos y decididos, tratando de marcar el ritmo. A medida que avanzaban por el pasillo central del restaurante, Catalina notaba las miradas. Ya no eran miradas de miedo, eran miradas de curiosidad, de ternura. Vio a una mujer joven en una mesa cercana sonreír al ver a Alejandro guiándola con tanta solemnidad. Por primera vez en su vida, Catalina no sintió el impulso de fulminar a la desconocida con la mirada. Bajó los ojos hacia su nieto. «Dime una cosa, Alejandro», susurró mientras pasaban junto al carro de postres. «Ese juego de los coches del que hablabas, ¿es complicado?» Alejandro negó con la cabeza, haciendo rebotar su pelo perfectamente peinado. «No, solo tienes que elegir un coche. Yo siempre soy el rojo porque es más rápido. Tú puedes ser el azul. El azul es para los jefes». «¿El azul es para los jefes?», repitió ella, asintiendo. «Me parece una asignación de recursos adecuada. ¿Y qué hace el coche azul?» «El coche azul tiene que perseguir al rojo», explicó Alejandro con entusiasmo, mirando hacia arriba. «Pero a veces chocan. Y cuando chocan, tienen que ir al taller. El taller es el sofá, y allí les damos besitos para que se arreglen». Catalina se detuvo un instante en medio del salón. La imagen mental de ella, doña Catalina Villalba, besando un coche de juguete en un sofá, estaba tan lejos de su realidad como un viaje a Marte. «Besitos para arreglar el motor», dijo pensativa. «En mi mundo usamos mecánicos y facturas muy caras. Tu sistema parece más económico». «Es mejor», sentenció Alejandro. «Los mecánicos no dan abrazos». Siguieron caminando.
Llegaron al vestíbulo del restaurante, un espacio amplio con suelos de mármol y espejos dorados. El aire acondicionado estaba más fuerte allí, o tal vez Catalina sentía el frío de la noche acercándose. Se estremeció ligeramente. Alejandro lo notó. Sin soltarle la mano, se giró hacia ella. ¿Tienes frío? Un poco. La vejez enfría la sangre, muchacho. Alejandro frunció el ceño con preocupación. Empezó a desabrocharse su pequeña chaqueta. «Toma la mía». «No, por Dios». Catalina lo detuvo con una mano suave, cubriendo las manos torpes del niño que luchaban con los botones. «Déjate la chaqueta. Si te resfrías, tu madre, la mujer cuyo nombre no quiero recordar, me matará. Y curiosamente, hoy no tengo ganas de morir». «Elena», dijo Alejandro con firmeza, «se llama Elena y hace sopa cuando estás enfermo». «Elena», pronunció Catalina. La palabra se sentía extraña en su lengua, áspera. Era el nombre del enemigo, de la ladrona que se llevó a su hijo. Pero mirando al niño, viendo el producto de esa unión, tuvo que admitir una derrota silenciosa. La ladrona había hecho un buen trabajo. El niño no era un salvaje, era un príncipe. Y eso, por mucho que le doliera a su ego, era mérito de la madre. «Está bien», cedió Catalina, desviando la mirada hacia las puertas giratorias. «Elena, quizás algún día acepte probar esa sopa, si pasa mis estándares de calidad, claro». Alejandro sonrió, una sonrisa radiante que iluminó el vestíbulo sombrío. «Le pone fideos de estrellitas. Te gustará». Catalina sintió un nudo en la garganta. Estrellitas. Hacía 50 años que no pensaba en pasta con forma de estrellas. Recordó vagamente haberle dado algo así a David una vez, antes de que las niñeras y los internados tomaran el control, antes de que la obsesión por la perfección eliminara la diversión de la dieta. «Estrellitas», susurró, y la palabra sonó como una confesión de todo lo perdido. Clímax emocional. La reliquia y el perdón. David apareció desde el fondo del pasillo, guardando la cartera en el bolsillo interior de la chaqueta. Caminaba rápido, con la ansiedad pintada en la cara, temiendo encontrar una escena de desastre en el vestíbulo. Lo que encontró lo hizo detenerse en seco. Su madre estaba frente a los grandes espejos de la entrada, pero no se miraba a sí misma. Estaba arreglando el cuello de la camisa de Alejandro, que se había descolocado un poco durante la caminata. Sus manos, esas manos artríticas y temibles, acostumbradas a golpear mesas y señalar culpables, se movían con una lentitud torpe pero cuidadosa alrededor del cuello del niño. «No puedes ir por la vida desaliñado», le decía en voz baja. «Un Villalba siempre está impecable, aunque tenga manchas de chocolate». «Ah, sí, abuela», respondía Alejandro, quieto como un soldado en revisión. David sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Era una escena doméstica banal para cualquiera, pero para él era un milagro. Era la maternidad que nunca tuvo, reflejada ahora en su hijo. Se aclaró la garganta para anunciar su presencia, no queriendo romper el momento, pero sabiendo que el coche esperaba. «El coche está listo, mamá», dijo desde la puerta. Catalina retiró las manos del cuello del niño y se giró lentamente. Su postura recuperó parte de su rigidez habitual al ver a su hijo adulto, como si la vulnerabilidad fuera un regalo exclusivo para el nieto. «Bien», dijo secamente. «No me gusta esperar». Caminaron hacia la salida. El viento nocturno les golpeó la cara al abrirse las puertas de cristal. El Rolls Royce negro de Catalina brillaba bajo las luces de la entrada como un coche fúnebre de lujo. El chófer, un hombre mayor con uniforme gris, abrió la puerta trasera
y se quedó firme. Catalina se detuvo antes de entrar. Miró el interior oscuro y lujoso del coche, ese espacio hermético donde había pasado tantas horas sola, viajando de una reunión a otra, protegida del mundo, pero aislada de la vida. Luego miró a David y a Alejandro, parados en la acera bajo la luz amarilla de las farolas. «David», dijo. Había un timbre nuevo en su voz, una urgencia que hizo que David se acercara. «Sí, mamá». Catalina levantó su mano derecha, con un esfuerzo visible que hizo que una mueca de dolor cruzara su rostro. Comenzó a tirar del gran anillo de rubí que llevaba en el dedo índice, el mismo dedo con el que había apuntado a Alejandro. El anillo estaba atascado, atrapado por los nudillos hinchados por la edad y décadas de apego. «Mamá, ¿qué haces?», preguntó David alarmado. «Te vas a hacer daño». «¡Cállate y ayúdame!», siseó ella, luchando contra el metal y la carne. «Quítamelo. No lo quiero más. Me pesa demasiado». David, confundido, tomó la mano de su madre. Sintió la piel fría y seca. Con delicadeza, giró el anillo, maniobrando con cuidado hasta que el metal cedió y se deslizó fuera del dedo. Catalina miró su mano desnuda. Se veía pálida, desprotegida. Había una marca blanca donde el anillo había estado 40 años. Una cicatriz de ausencia de sol. «Toma», dijo, empujando el pesado anillo en la palma de David. «Mamá, esto es el anillo del abuelo. Es la joya más valiosa de la familia. Siempre dije que era para el líder de la familia», lo interrumpió ella, mirándolo a los ojos con una intensidad feroz. «Siempre dije que era para quien tuviera la fuerza de mandar. Y yo pensaba que mandar era gritar. Pensaba que la fuerza era no sentir». Hizo una pausa. Su respiración entrecortada formaba nubecitas de vapor en el aire frío. Miró a Alejandro, que observaba el anillo brillante en la mano de su padre con ojos asombrados. «Me equivoqué, David», admitió Catalina, y la frase cayó como un meteorito. La gran Catalina Villalba admitiendo un error. Este niño me desarmó sin levantar la voz. Tiene más fuerza en su dedo meñique que yo en todo mi imperio». Dio un paso más hacia David, rompiendo la distancia de seguridad que siempre habían mantenido. «Guárdaselo. No se lo des todavía. Se lo tragará o lo perderá en ese taller de sofás». Una media sonrisa cruzó su rostro. «Pero guárdalo, y cuando sea mayor, dile que se lo dio su abuela. Dile que se lo ganó el día que le enseñó a una vieja reina que un trono sin amor es solo una silla cara». David cerró el puño alrededor del anillo. El metal estaba caliente por el calor corporal de su madre. «Mamá, no sé qué decir». «No digas nada. Ya has dicho demasiado con tu silencio de 10 años». Catalina levantó la vista y miró a David. Realmente mirándolo, viendo las canas prematuras en sus sienes, las líneas de preocupación que ella había ayudado a tallar. «Te eché de menos, hijo. Te eché tanto de menos que el dolor se convirtió en rabia. Te odié por irte porque tenía un miedo pánico a que descubrieras que podías ser feliz sin mí». David sintió que le fallaban las rodillas. Era la verdad absoluta y desnuda que había buscado toda su vida. No era decepción, era miedo. Su madre no lo despreciaba. Lo necesitaba. Sin pensarlo, sin protocolo, David metió el anillo en su bolsillo y abrazó a su madre. Fue un abrazo torpe, chocando con abrigos y rigidez. Catalina se tensó al principio, como una estatua sorprendida, pero luego, lentamente, sus brazos rodearon la espalda de su hijo. Apoyó la cabeza en el hombro de David
y cerró los ojos. Olía a colonia barata y tabaco, olores que ella detestaba, pero debajo de eso, olía a su hijo. «Perdóname», susurró contra la tela de su traje. «Ya pasó, mamá. Ya pasó». Duró solo unos segundos, pero sanó una década. Se separaron. Catalina se secó una lágrima furiosa con el dorso de la mano desnuda. «Bueno, basta de sentimentalismos baratos. Parecemos una telenovela venezolana». Recuperó su tono imperioso, aunque sus ojos brillaban. «Me voy. Soy vieja y necesito mi cama ortopédica». Se giró hacia el coche, pero antes de entrar, miró a Alejandro. «¿Y tú, renacuajo?», lo señaló, pero esta vez con la palma abierta, invitadora. «Prepara tus coches. El domingo iré a tu casa. Y dile a tu madre que si la sopa de estrellitas está fría, la devuelvo a la cocina. ¿Entendido?». Alejandro se puso firme e hizo un saludo militar, llevándose la mano a la frente como un soldadito. «Sí, capitana abuela». Catalina soltó una carcajada real, sonora, que sorprendió tanto al chófer que casi se le cae la puerta. «Capitana, me gusta ese ascenso». Entró en el coche. La puerta se cerró con un sonido pesado y definitivo, pero esta vez no sonó como una celda cerrándose, sino como el final de un capítulo y el comienzo de otro. El coche arrancó y se alejó suavemente en la noche. David se quedó en la acera, con una mano en el bolsillo apretando el anillo y la otra sosteniendo la mano de su hijo. «Papá», dijo Alejandro, mirando las luces rojas del coche que se alejaba. «La abuela no es mala. Solo necesitaba que alguien jugara con ella». David miró a su hijo, ese pequeño sabio de 3 años que había logrado lo que psicólogos, maridos y años de distancia no pudieron. «Sí, Alejandro, tienes razón. A veces a los adultos se nos olvida jugar». «Tengo hambre», sentenció el niño, cambiando de tema con la facilidad pragmática de la infancia. «¿Podemos comer pizza?». La comida de la abuela era muy pequeña. David se rió, una risa libre y ligera que subió hacia el cielo nocturno. «Sí, campeón. Vamos a comer la pizza más grande del mundo, con doble de queso. Te la has ganado». Epílogo. Prueba de fuego. 10 estrellas. El domingo amaneció con un cielo gris plomo, de esos que amenazan lluvia, pero solo traen humedad, cargando el aire de una electricidad estática que ponía los nervios de punta. En la casa de David y Elena, modesta pero acogedora, el ambiente no era menos tenso. Parecía que esperaban una inspección sanitaria, una auditoría fiscal y un terremoto. Todo a la vez. Elena Pérez, la mujer cuyo nombre doña Catalina había pronunciado con tanto desprecio días atrás, estaba en la cocina. Tenía 32 años, el pelo castaño recogido en una coleta práctica que se deshacía por el estrés, y manchas de harina en el delantal. No era una mujer de la alta sociedad. No sabía distinguir un tenedor de pescado de uno de ensalada, según el protocolo francés, pero tenía una calidez natural que convertía cualquier habitación en un hogar. Sin embargo, hoy esa calidez estaba congelada por el pánico. «David, dime la verdad», dijo, removiendo una olla humeante con una cuchara de madera con demasiada fuerza. ¿Dijo de verdad que vendría? ¿O fue una de esas cosas que dice la gente rica para quedar bien antes de subirse a su limusina y desaparecer otros 10 años? David estaba en el comedor, alisando el mantel. No era de lino egipcio como en El Ritz. Era de algodón, con un discreto estampado floral. Lo había alisado tantas veces que la tela empezaba a protestar. Dijo que vendría Elena. Y mi madre. Catalina cumple sus amenazas y sus promesas. David se detuvo
y miró hacia la cocina, apoyándose en el marco de la puerta. Está nerviosa, mi amor, no por ti, sino por ella misma. Tiene miedo de no encajar aquí. Elena soltó una risita nerviosa. ¿No encajar? David, esta casa entera cabe en su vestidor. Mi vajilla es de oferta del supermercado, y voy a servirle sopa de fideos a una mujer que probablemente desayuna caviar. Es un desastre. Entrará, mirará mis cortinas, hará una mueca y se irá. Y Alejandro se llevará una decepción. Alejandro está listo, dijo David, señalando la sala de estar. El niño estaba sentado en la alfombra, rodeado de una flota de coches de juguete meticulosamente alineados. Hoy no llevaba traje. Llevaba unos vaqueros cómodos y una camiseta de superhéroe. Pero su actitud era la de un general preparando el campo de batalla. El coche azul es para la abuela, murmuraba el niño para sí mismo, porque el azul es más rápido. A las 12 en punto, ni un minuto antes ni un minuto después, sonó el timbre. Fue un timbre inusual. Sonó definitivo, como un gong anunciando el inicio del combate. Elena se congeló con el cucharón en la mano. David sintió que se le encogía el estómago. Se miraron. «Vamos», dijo David, tomando la mano fría de su esposa. Juntos fueron a la puerta principal. David respiró hondo, giró la llave y abrió. Ahí estaba. Doña Catalina Villalba. No llevaba su armadura negra habitual. Llevaba un traje gris perla, elegante pero menos fúnebre, y un pañuelo de seda al cuello. En la mano, en lugar de un bastón o un bolso de marca, sostenía una caja de pastelería atada con una cinta dorada. Detrás de ella, el inmenso Rolls Royce ocupaba casi toda la fachada de la pequeña casa, bloqueando la vista de los vecinos que seguramente espiaban tras las persianas. «Buenas tardes», dijo Catalina. Su voz era firme, pero sus ojos escanearon el interior de la casa con una rapidez ansiosa. No buscaba polvo, buscaba rechazo. «Mamá, pasa», dijo David, haciéndose a un lado. Catalina cruzó el umbral. El taconeo de sus zapatos resonó en el suelo laminado. Se detuvo en el pequeño recibidor, absorbiendo el olor de la casa. Olía a limón, a madera vieja y, sobre todo, al caldo de pollo que hervía en la cocina. Un olor denso, nutritivo, real. Entonces Elena dio un paso al frente. Se limpió las manos en el delantal, un gesto reflejo de humildad, y levantó la barbilla. «Señora Catalina», dijo Elena. La voz le temblaba ligeramente, pero mantuvo la mirada. «Bienvenida a nuestra casa». Catalina giró la cabeza lentamente. Era el primer encuentro cara a cara entre la matriarca y la intrusa. Catalina observó a la joven mujer. Vio las ojeras de madre trabajadora, las manos ásperas de quien cocina y limpia, la ropa sencilla. Pero también vio la dignidad en sus ojos marrones, la misma dignidad que había visto en Alejandro. Catalina apretó los labios. El instinto de crítica le subió a la garganta. Ese delantal es horrible, el peinado un desastre, pero se lo tragó. Recordó el restaurante. Recordó la soledad. «Elena», dijo Catalina con un leve asentimiento, «mi nieto me ha hablado de sus talentos culinarios, específicamente de una sopa con arquitectura celestial». Elena parpadeó, confundida por la metáfora. «¿Perdón?» «Fideos, estrellitas», aclaró Catalina, tendiéndole la caja de pastelería. «He traído el postre, chocolate suizo. Me han dicho que marida bien con las negociaciones de vehículos a motor». Elena tomó la caja, sorprendida por el peso y el gesto. «Gracias, señora. Es muy amable. Pasen, por favor. La comida está casi lista». La comida fue un estudio de contrastes.
La mesa era pequeña. Las rodillas de Catalina casi chocaban con las patas. Los cubiertos no eran de plata. Pero la sopa. Catalina hundió la cuchara en el caldo dorado. Vio las pequeñas estrellas de pasta flotando entre trocitos de zanahoria y pollo. El vapor le golpeó la cara. Tomó el primer sorbo. Silencio. David y Elena contuvieron el aliento. Alejandro comía ruidosamente a su lado, ajeno a la tensión crítica gastronómica. El sabor explotó en la boca de Catalina. No era sabor a alta cocina. Era sabor a algo que no se puede comprar. Sabor a tiempo. Sabor a cuidado. Sabor a la cocina de su propia abuela en la casa de campo, antes de casarse con un Villalba y olvidar lo que era la comida casera. Catalina bajó la cuchara. Sus ojos se humedecieron, pero esta vez se recompuso rápido. «Le falta sal», dijo con su tono crítico habitual. El corazón de Elena se hundió. «Ay, lo siento yo, le falta sal», repitió Catalina, mirándola fijamente. «Para mi gusto. Tengo el paladar arruinado por años de comida de restaurante insípida». Pero Catalina tomó otra cucharada, más grande esta vez. «Tiene el calor perfecto», miró a Elena. «No cualquiera sabe darle calor a un caldo, niña. Cualquiera puede hervir agua. Pocos crean un hogar». David se volvió hacia su hijo. Ella tenía razón. Esta casa es pequeña. Es ridículamente pequeña. Me siento como Alicia en el País de las Maravillas después de comer la galleta de crecer. Pero se está bien. No hace frío. David sonrió, soltando el aire de sus pulmones. «Gracias, mamá». «Abuela, come rápido», interrumpió Alejandro con la boca llena. «Los coches esperan en el taller. El motor está roto». Catalina suspiró, pero una sonrisa tiraba de la comisura de sus labios. La impaciencia de la juventud. «Está bien, Alejandro. Me termino mi sopa estelar y voy a tu taller. Pero te advierto que mis tarifas de mecánica son altas. Cobro en besos». Elena miró a David. David miró a Elena. En esa mirada compartida, supieron que la guerra había terminado. La dama de hierro no se había oxidado. Simplemente había descubierto que también podía ser de carne y hueso. Un mes después, la reina en el suelo. «Salud». La luz de la tarde entraba dorada y perezosa por los ventanales de la mansión Villalba. Durante años, esa sala había sido un mausoleo. Los muebles cubiertos con sábanas blancas para que el sol no dañara la tapicería. Las cortinas siempre echadas. El silencio tan denso que se podía oír el tic-tac del reloj de péndulo a 3 habitaciones de distancia. Era una casa diseñada para ser admirada, no vivida. Pero hoy la mansión era irreconocible. Las sábanas blancas habían desaparecido. Las cortinas estaban abiertas de par en par, dejando que el sol inundara las alfombras persas invaluables. Y en el centro de la alfombra principal, donde antes no se permitía pisar con zapatos, ocurría una escena que habría provocado un infarto a los cronistas de la alta sociedad. Doña Catalina Villalba, con sus 78 años a cuestas, estaba de rodillas en el suelo. Le dolían las articulaciones. Cada movimiento era un pinchazo de artritis, recordándole su mortalidad. Su médico le había prohibido terminantemente arrodillarse. Su modista se habría desmayado al ver cómo la falda de su vestido Chanel se arrugaba bajo sus rodillas. Pero a Catalina no le importaba. Frente a ella, Alejandro dirigía el tráfico. Había construido una ciudad entera usando libros antiguos encuadernados en piel, primeras ediciones que valían miles de euros, como puentes y edificios. «¡Cuidado, abuela!», gritaba Alejandro, agitando un camión de bomberos. «¡Hay fuego en la biblioteca! El coche azul tiene que salvar a los gatos». Catalina movió su coche deportivo azul, una miniatura de colección,
que había pertenecido a David, rodándolo por la carretera de la alfombra. «Voy en camino, capitán», dijo ella, haciendo el sonido de la sirena con la boca. Era un sonido ridículo. Era un sonido maravilloso. David observaba la escena desde el marco de la puerta, con una taza de café en la mano. A su lado estaba Elena. Habían venido a visitar a la abuela, algo que ahora hacían todos los domingos sin falta, y a veces los miércoles también. David miraba a su madre. La veía reírse mientras Alejandro le explicaba que los bomberos también necesitaban comer helado después de apagar el fuego. La veía más vieja, sí, porque la sonrisa marcaba más sus arrugas, pero la veía infinitamente más viva. La rigidez cadavérica había desaparecido. Nunca la había visto así, susurró David, casi para sí mismo. Ni siquiera cuando yo era niño. Siempre estaba ocupada. Siempre preocupada por la imagen, por el legado. El legado es esto, dijo Elena suavemente, apoyando la cabeza en el hombro de su esposo. No es el edificio, David. No es el banco. El legado es que tu hijo recordará a una abuela que jugaba con él, no a una estatua que lo miraba desde un cuadro. En la alfombra, el juego llegó a una pausa. Catalina se sentó sobre sus talones, respirando con dificultad, pero con los ojos brillantes. Alejandro gateó hasta ella y le puso una mano en la rodilla. ¿Te duele, abuela?, preguntó el niño, siempre atento, siempre perspicaz. Catalina cubrió la manita con la suya. Un poco, mi amor. Los huesos viejos se quejan. Son muy gruñones. Te daré un beso mágico, dijo Alejandro. Se inclinó y besó sonoramente la rodilla de la abuela a través de la tela del vestido. Ya está. Curado. Catalina cerró los ojos, absorbiendo el momento. Sintió el calor del beso, el amor incondicional de ese ser que no quería su dinero, que no sabía nada de sus acciones en bolsa, que la quería solo porque era la abuela del coche azul. Curado, repitió ella, abriendo los ojos y mirando a su nieto con absoluta devoción. Sí, Alejandro, tú has curado cosas en mí que ni siquiera sabías que estaban rotas. Se giró y vio a David y a Elena en la puerta. No se levantó rápidamente para recuperar la compostura, como habría hecho antes. Simplemente les sonrió desde el suelo, desde su nueva posición de poder. La humildad. David, llamó ella, ven aquí. Tu hijo dice que hay fuego en la biblioteca y necesito refuerzos. Mi coche azul no da abasto. David dejó la taza de café en una mesita y se aflojó la corbata. Se quitó la chaqueta y la lanzó sobre un sillón Luis XV con deliberado descuido. Voy para allá, dijo, arrodillándose junto a su madre y su hijo. Yo pido ser la ambulancia, dijo Elena, uniéndose a ellos en el suelo. Y así, en el suelo de una mansión que había sido fría durante décadas, 4 personas formaron un círculo imperfecto y caótico. Había risas, había ruidos de motor, había amor. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, bañando la ciudad en tonos naranjas y púrpuras. El mundo seguía girando con sus prisas y ambiciones, pero dentro de esas paredes, el tiempo se había detenido en lo único que importaba. Catalina miró sus manos. Ya no veía las garras de una anciana solitaria. Veía las manos de una abuela manchadas de polvo de alfombra, sosteniendo un coche de juguete. Recordó la frase de Alejandro en el restaurante. ¿No tienes pueblo? Miró a su hijo riendo, a su nuera haciendo sonidos de ambulancia, y a su nieto, el pequeño arquitecto de su redención. Tengo pueblo, pensó Catalina, y por primera vez en su vida se sintió verdaderamente rica. Y es el mejor pueblo del mundo. Fine.